Ya vaya a bañarse. Tranquilita, bebé. Todo va a mejorar. Ten fe un poco en mí, porfa, en serio. Nada malo va a pasar. Y ten fe en ti también. ¿Ya? Porque las cosas van a mejorar. Van a mejorar, no te das ni cuenta. ¿Ah? Por eso te digo, no te preocupes. Si vamos bien, vamos bien, vamos bien. No voy a entrar a la otra clase ahora. Sí, pero es que... Te deja saludar. Buenos días, chiquillos. Buenos días, profe. Tengo que entrar a clase, pero su sueldo le da. Es cosa de que se organice, te ayuda a organizarte y no te das ni cuenta. De eso me voy a encargar yo. Ya, bichitos, cuídese mucho. Hola chicos, pues que hay poca gente, mandé la invitación para que se conecten. Mandé la invitación al primero medio, vamos a dar un par de segundos para que entren. Acá ya llegaron, acá están apareciendo todos. Vamos, acá están llegando. Chiquillos, estamos en el mes de abril. Es abril, esto corresponde al mes de abril. Entonces esto significa que todas las actividades de ahora son de abril. Obviamente la gente que está atrasada me debe cosas de marzo, tiene todo este periodo para ponerse al día y también la idea es que no se retrase tanto. Aquí estamos. Hola, profe. Hola, hola. Como le estoy diciendo, estamos en el mes de abril. Aquí es la primera clase del mes de abril. Empezamos con la segunda materia. Y ahora vamos a ver la materia que nos corresponde a este mes. Todas las cápsulas que se suban en video, todo lo que sea, va a decir abril 1, 2, 3, 4. Tienen nuevas actividades. La idea es que estas actividades las vayamos haciendo lo más rápido posible para no juntar tanto material ni tantas tareas. ¿Ya? Ya, chiquillos, vamos a comenzar al tiro nomás por el tema de que el tiempo después corre y no nos da.
¿Qué es lo que nos corresponde en este periodo del mes de abril? Vamos, ahí están entrando aquí entre las últimas personas. Momento, estoy esperando. La gente que está, pensé que hay gente que quiere entrar y no me lo acepta. Dame un segundo. La otra entrega sería la primera semana de mayo. Primera semana de mayo. Primera semana de mayo. Mira, vamos a ver algo al tiro para hacer un explicativo de una introducción antes de. Denme un segundo para que más o menos entendamos qué es la colonia. La colonia. Denme un segundo. La colonia. Vamos a ver esto por mientras. Se llamó colonia al periodo en que Chile estuvo gobernado por los españoles, pero los españoles solo dominaban los territorios que quedaban al norte del río Biobío, porque al sur de este río vivían los mapuches, que todavía no habían sido sometidos y seguirían luchando por su independencia por muchísimo tiempo. Vida colonial. Sociedad. Los españoles y sus hijos nacidos en Chile eran los dueños de la tierra. Los mestizos desplazaron a los indígenas en el trabajo de las haciendas y en el servicio doméstico. Formaban parte del pueblo y vivían de una manera bastante pobre. Los mestizos eran rechazados tanto por los españoles como por los indígenas, por lo que su integración social era difícil. Los indígenas, por su parte, eran cada vez menos numerosos. Muchos se mezclaron con los españoles, otros se fueron muriendo en la guerra de Arauco o debido a las enfermedades traídas por los españoles. Por último, había un grupo de esclavos negros traídos desde África. Como los esclavos negros se traían desde lejos, resultaban muy caros y por lo tanto eran mejor cuidados que los indígenas. De esta manera se generó en Chile una clase alta y el pueblo. Ciudades y edificios. Durante la colonia se construyeron muchos edificios públicos. Los principales se ubicaban alrededor de la Plaza de Armas, que era el centro de la ciudad. En la construcción de muchos de estos edificios participó el arquitecto italiano Joaquín Toesca. Uno de los trabajos más importantes de este arquitecto fue la construcción de la Casa de Moneda, donde originalmente se acuñaban monedas y que solo más tarde pasó a ser Casa de Gobierno. Las casas coloniales. Las casas de la colonia estaban construidas con una mezcla de barro y paja llamada adobe. Las paredes se cubrían con una capa de cal, por lo que las casas eran blancas. El techo se hacía con tejas de greda. Los muebles de la colonia. A principios de la colonia, los muebles eran sencillos. Se utilizaban muebles como el armario, los cofres de cuero y los vargueños. Vestimenta colonial. Durante los primeros años de la colonia, los hombres y mujeres se vestían de una manera muy sencilla, pero con el tiempo comenzaron a estar de moda las sedas y los paños de Castilla que se traían desde Europa. Los hombres usaban pelucas empolvadas, un chaleco hasta la rodilla
calzón corto y zapato con hebillas. Sopaipillas, empanadas y chicha. Durante la colonia, la alimentación se regularizó debido al desarrollo de la agricultura y la ganadería. Además de los guisos antes conocidos, fueron muy populares la sopaipilla y la empanada. Además de la yerba mate, se introdujo el té de la China y el café. Aunque en las fondas se tomaba chicha, en los banquetes se tomaba vino. Calesas y carretas. Durante la colonia, la mayoría de las calles de las ciudades eran de tierra. Dentro de las ciudades, las familias ricas utilizaban la calesa para moverse de un lado a otro. Para quienes no podían demorarse tanto entre un lugar y otro, existía la posibilidad de viajar a caballo. El terremoto que destruyó Santiago. La noche del 13 de mayo de 1647, un fuerte terremoto destruyó Santiago. La tierra tembló por varios minutos, lo que provocó muchos derrumbes e impidió rescatar a los heridos durante un buen tiempo. En la plaza se reunió mucha gente que había arrancado de sus casas y que llamaba a gritos a los sacerdotes para poder confesarse y prepararse para morir. Las tertulias, los juegos y la diversión del pueblo. En el siglo XVII comenzó una activa vida social en Santiago. Debido al aumento de la población y de la riqueza, aparecieron las tertulias y las fiestas del pueblo. Las tertulias eran reuniones sociales de la clase alta, en las que se comía, se conversaba, se cantaba y se bailaba. Fiestas religiosas. Las órdenes religiosas se dedicaron a organizar la vida religiosa de Chile durante la colonia. Se hacían procesiones que despertaban gran entusiasmo entre la gente. En ellas se caminaba por las calles, cantando y llevando imágenes de la Virgen María y de los santos. Misiones y fiestas religiosas en Chiloé. Los habitantes de Chiloé vivían muy lejos de las principales ciudades y por lo tanto llevaban una vida diferente a la que transcurría en Santiago o en las demás ciudades. La Iglesia enseña la religión católica. Durante la conquista, habían llegado muchos sacerdotes y monjas a Chile, que tenían el propósito de evangelizar. Dame un segundito. Aló chicos, mire, aquí estaba poniendo este video, entre comillas, un poco más fácil el tema de lo que es la colonia. Donde tengo dejen buscar lo que yo les tenía para mí. Ahí lo abrí. Ah, se quedó pegado. Aquí se me fue, partimos antes con el video y se me olvidó darle lo esencial y lo principal. El título de la actividad. Ah, se quedó pegada esta cosa. Ahí está. El título de la actividad. Estamos en la unidad 2, formación de la sociedad americana y los principales rasgos de la colonia, el proceso de colonización americano. Tenemos que ver antes que se me olvide y antes que se me olvide todo, cuál es el objetivo de esta clase, para que lo anoten y lo guarden con el título que es Formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile colonial, proceso de colonización americana. Analizar el proceso de colonización en América considerando aspectos sociales, territoriales, institucionales y culturales. Obviamente, acá vamos a ver los conceptos de qué es la colonia, la institucionalidad de la colonia y vamos a ver si alcanzamos a ver la sociedad colonial, evangelización y todo el proceso que tuvo este tema de la conquista de este nuevo continente americano.
Recuerden que después de que Colón descubrió América y murió sin saber que había descubierto un nuevo continente, Europa en sí se reparte todo lo que es el mundo. Obviamente todo este nuevo continente fue descubierto por Colón para la reina de España, pero se subdividió entre lo que era Inglaterra, Portugal y España. ¿Qué vamos a ver acá? Nos vamos a ir directamente a lo que son los conceptos clave. Que muchas palabras van a encontrar que se van a repetir dentro de los textos y las tareas que vamos a hacer. Estamento. Categoría social determinada por características socioeconómico-culturales. Estamento significa que son las clases sociales de la colonia. Recuerden que estaba la nobleza, la burguesía, el pueblo, soldado, los clérigos, los mestizos, posteriormente los negros, los indígenas. Todo esto es una categoría social que obviamente la determina la economía de cada persona. Colonización, la palabra clave que tenemos acá, que dice establecimiento de un grupo de personas en un lugar para poblarlo y extraer su riqueza. Sumando esto, se produce un fenómeno de dominio cultural y político del lugar. Esto generalmente puede a través de métodos violentos e impositivos. Recuerden que cuando uno habla de colonización, significa que yo voy a colonizar, ¿cómo se llama? Yo voy a ir a colonizar un nuevo territorio y voy a descubrir algo nuevo. Obviamente, si me voy a este lado a colonizarlo, lo que voy a hacer yo es buscar en este nuevo territorio lo que yo busco en este nuevo territorio, obviamente, son riquezas. Obviamente son riquezas buscando en este nuevo lugar qué hay. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a encontrar? No me voy a ir así por así nomás, pues si ya me voy a cambiar de casa porque me quiero cambiar de casa. No, yo me cambio porque voy a estar en un mejor lugar. Si a mí me ofrecen irme a otro lugar es porque voy a tener un mejor trabajo, mejor situación económica, etcétera, etcétera. Y la colonización, para que la gente fuera atractivo el tema de irse a un nuevo continente, era decirle, van a encontrar riqueza, van a encontrar oro, van a encontrar esclavos, van a tener tierra, y toda la gente quería ir. Y eso sucedió debido a que, obviamente, si vemos la colonia parte en México y posteriormente empieza a bajar hacia el sur, y en todos estos pueblos, los aztecas, los incas, encontraron ciudades con mucho oro y mucha riqueza, que es todo lo contrario que le sucede a Chile, cuando Chile, los mismos indígenas engañaron a los españoles diciéndole que en Chile habían ríos de oro, que era llegar y tomar, pero Chile, al llegar acá, tenemos toda la zona norte que es inhóspita con nuestro desierto. Posteriormente, llegando a la zona central, se encontraron con los pueblos originarios, los mapuches principalmente, y los araucanos, los cuales son pueblos que para la época eran bastante violentos y guerreros, y en lo que fue que la primera vuelta que se dieron a Chile fue un total fracaso. Pero esta es la colonia. Obviamente está la palabra evangelizar. Hay que recordar que para esta época la iglesia jugaba un rol predominante, en donde la iglesia intervino y dijo que no podían simplemente colonizar y conquistar sin profesar la palabra de Dios. Y la última parte que yo le dije, el mestizaje. Era obvio que iba a haber un mestizaje entre los pueblos originarios y sus conquistadores, donde empiezan a aparecer, posteriormente se ve en la independencia de Chile, la gente que se le llaman los criollos o los nuevos participantes de este nuevo mundo. Aquí se unen dos culturas completamente distintas, la europea y de los pueblos originarios. Esas son las palabras claves que ustedes, o conceptos que se le van a repetir mucho dentro de lo que es el proceso que vamos a ver un poquito, lo que es la colonia. Lo que es la colonia. Ahora vamos a ver
vamos a partir por la institución colonial, organización administrativa de esta colonia. Obviamente la colonia es una empresa. La colonización es una empresa, hay que mirarla como empresa. Porque más allá de que se descubrió, fue un gran descubrimiento, tanto científico, histórico, biológico, geográfico de un nuevo continente, es una empresa. Porque yo en este nuevo continente tengo que ver qué puedo sacar de provecho. Materiales materiales tanto de primera, segunda y tercera instancia, que serían de alimentación, construcción y mano de obra. ¿Cómo yo administro esta empresa? Si está el rey de España, que en pocas palabras es el gerente, de esta empresa, el gerente, el dueño de todo esto, él tiene que inventar una manera de poder organizar esto. Entonces, ¿qué se organiza? ¿Qué se crea primero? El Consejo de Indias. ¿Por qué se le pone el Consejo de Indias? Porque siempre se pensó que Colón murió pensando con la idea de que él había descubierto una nueva ruta comercial hacia las Indias. Entonces se quedó con este concepto de indígena, de indios, siendo que no lo son. Entonces en este Consejo de India encontramos que asesoraba al rey en el gobierno americano y creaba leyes para América. Era un grupo de asesores que creaban leyes y administraban o le daban la forma de administrar el continente americano sin estar aquí. Sin estar aquí, ellos eran los asesores del rey. Tenemos la casa de contratación. La casa de contratación era el que manejaba el comercio, el que manejaba la exportación e importación de todas las colonias americanas hacia España y viceversa. Él era el encargado de comercializar, o sea, más que comercializar, mantener el monopolio. Monopolio porque España obligaba a sus colonias americanas a comercializar solo con el rey de España o con el reinado de España. No permitía que otros países intervinieran, a no ser que fuera por el mercado negro a invertir o comercializar con las colonias americanas. Había un monopolio, había un control respecto a esto. Por eso son las dos principales empresas o las dos principales, ¿cómo se le podría decir? Oficinas ¿cómo es la palabra? Organismos del gobierno que permiten manejar toda esta colonización desde España hacia América. Obviamente tenemos que estar la institucionalidad colonial, organización administrativa en América, porque yo tenía esta organización en Europa, pero también tengo que tener gente en el país o en el territorio para que me ayuden a administrarlo. Es como lo mismo de decir así, yo tengo una empresa, pero la empresa se subdivide en distintas áreas, y cada área yo tengo que tener un subgerente. En cada área yo tengo un subgerente y este subgerente me ayuda a administrar mi país. O sea, disculpen, mi empresa. Entonces, obviamente, ya teníamos la casa de contratación y el Consejo de Indias. Del Consejo de Indias, obviamente asesoraban al rey para decirle a quién va a poner a cargo en América. Alguien de confianza que no lo vaya a traicionar y no se vaya a quedar con el poder. Entonces aparecen los virreinatos. Porque es virreinato, porque es bajo el rey, representa al rey. Y en estos virreinatos, como dice aquí, era una unidad territorial más grande en América, era administrada por un virrey, el cual era representante directo del rey en América. Tenían importantes labores como presidir la Real Audiencia. Adelante. ¿Cuál es la Real Audiencia? Recuerden, pero ese era un virrey, era un representante del rey en América. El virrey estaba encargado de presidir lo que era la Real Audiencia, que dice aquí, Tribunal Superior de Justicia y Fiscalización encargado de velar por la ley y fiscalizar las demás autoridades. La Real Audiencia era el Tribunal Constitucional, en pocas palabras, que se le podría decir, que impartía la ley y fiscalizaba todo.
Él era el que estaba fiscalizando que se cumplieran las pocas leyes que había. Y en esta fiscalía, en este tema de Tribunal Superior, venían, obviamente, estaba a cargo de la familia o del representante de la familia más importante o más noble que hayan venido destinadas o enviadas directamente también por el rey de España. Todos estos puestos eran de suma confianza. Es lo mismo que nosotros tenemos hoy en día, el presidente de la República. Todos sus ministros son designados por él porque son de su confianza. No son cualquier persona. No es cualquier persona que yo ponga a cargo por lo mismo, porque le estoy dando mucho poder. Imagínense, el virrey manejaba una parte importante de todo el continente americano. No era cualquier persona. Tenemos posteriormente lo que es el cabildo. O más bien dicho, primero que el cabildo, la gobernación. Como dice aquí, organización administrativa estaba la gobernación y las capitanías generales. Estas últimas generalmente eran territorios que aún se encontraban con alguna campaña militar en progreso. ¿Qué significa eso? Que obviamente está el virreinato, que el virreinato estaba el virreinato del Perú, que manejaba todo el territorio hacia el sur, la parte de Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, manejaba todos esos países que en esta época todavía no estaban conformados ni existían, pero dentro de este virreinato también estaban estas gobernaciones que eran territorios un poco más pequeñitos, eran como comunas o regiones. Y cuando hablamos de capitanías generales, toda la zona sur del territorio que nosotros conocemos de Chile era una capitanía. ¿Debido a que había un conflicto armado, que no se le puede decir de otra forma, una constante lucha entre los pueblos originarios y los conquistadores? En pocas palabras, acá no pararon de pelear. Recuerden que después está la guerra de Arauco, que la vamos a ver ahora, en donde estas capitanías generales, más allá de implementar un pueblo, una ciudad, era un fuerte que tenía que estar establecido ahí porque era una constante lucha donde había más soldados que personas. Y después viene lo que es el cabildo, que es una organización más pequeña, donde es como la municipalidad. Como dice aquí, el organismo municipal más importante en América representaba a los vecinos de la ciudad, las cuales se ubicaban conformadas por 2 alcaldes, 4 regidores y un alguacil mayor y un alférez. Dígame, ¿quién levantó la mano? Profe, Dígame. ¿en qué año terminó la guerra en total? Es que la guerra de Arauco para algunos nunca ha terminado. Para otros la guerra de Arauco terminó más o menos con en el año 1800. Para algunos en el 33, cuando se creó la primera constitución chilena, se asumió que todo el territorio chileno era uno solo. Para otros en 1828, cuando O'Higgins se juntó con los mapuches, pero para algunos la guerra de ¿Profe? Arauco... ¿Ah? ¿Cuántos años duró la guerra del pueblo originario con los españoles? ¿Cuál? ¿La de la guerra de Arauco? ¿O en general? No sé si esa. Lo que pasa es que la En general. conquista fue un proceso bastante largo. Lo que tenemos acá nosotros, lo que es la conquista de América o la colonización de América, es un proceso bastante largo el que estamos viendo ahora. Más o menos, imagínense, parte desde 1495, cuando Colón descubre América, de ahí empieza la conquista. Desde el siglo XVI más o menos. Por eso le digo, la conquista o la colonización es un proceso largo. Por eso le digo, después vamos a ver un poquito lo que es la guerra de Arauco, de qué se trata, cómo se inicia y todo. Pero más o menos, por eso digo, me voy a adelantar bastante, porque la guerra de Arauco consideran algunos que empezó como en el 1550 y para algunos terminó en el 1656, 57, algunos terminaron en el 1700, en el 1800, no tiene un término oficial esta guerra. Por eso digo, no tiene un Profe, ¿quién término. fue Arauco? ¿Ah?
¿Quién fue Arauco? Arauco se le llama Arauco por los araucanos, los mapuches, por eso se le llama la guerra de Arauco la zona de la Araucanía, que es toda la zona que comienza desde el Biobío hacia el sur, que más o menos sería hasta como Osorno, por ahí, se le considera la zona de Arauco, de la Araucanía, de donde estaba el pueblo mapuche, el pueblo araucano, que es el que ha resistido más a esta colonización. Por eso le digo, esta es la guerra de Arauco, eso se la vamos a ver después, porque ahora estamos viendo el proceso de colonización. Por lo mismo acá, por eso estoy viendo los puntos como principales de esta colonización para después ir organizándola y desglosándola. Como dice acá, tenemos la ciudad colonial. Si se dan cuenta, está la colonia, más o menos. Siempre están los puntos rojos, aquí vienen las fechas más o menos de cuándo empezó toda esta colonización hacia abajo. Por eso es la colonia o colonización, descubrir un nuevo territorio y irse a vivir ahí. Como dice aquí, la ciudad colonial, sistema de organización urbana, centro operativo, zona frontera, centro productivo, comerciales, ciudades fundadas durante la colonia. Tienen que considerar que la mayoría de las ciudades coloniales eran bastante pequeñas y simplemente acá en Chile costó mucho que la gente se viniera a vivir por el tema de que obviamente estaban los mapuches, los araucanos, había una guerra constante, siempre Santiago, la ciudad de Santiago fue destruida 1 millón de veces, hasta que pudieron cimentar y lograr, ¿cómo se llama? En pocas palabras, ¿cómo se llama? Fue lograr separar esta frontera con los mismos araucanos, en donde el Biobío era territorio del Biobío hacia el sur era territorio de ellos, del Biobío hacia el norte era territorio chileno. Más o menos acá tenemos el mapa de lo que es más bien dicho, lo que era Santiago. Vamos a ver una cosita acá. Acá está. No, esta es la... Ya, antes que se nos termine el tiempo, nos quedan 10 minutos. Obviamente espero que hayan anotado lo que era el objetivo de esta clase, que era ver el tema de la colonia, qué significaba la colonia. Profe, ponga eso de gobernación y de real audiencia, por favor, para copiarme quedó solo eso. Ya. Vamos a retroceder un poquito para que, título, recuérdenlo, formación de la sociedad americana y los principales rasgos del Chile colonial, proceso de la colonización en América. Vimos que el objetivo es analizar el proceso de colonización en América considerando aspectos sociales, territoriales, institucionales, culturales. Obviamente vimos lo que es los principales conceptos que tenemos acá. Estamento, colonización, evangelizar, mestizaje. Esto los van a pillar mucho durante el tema de lo que vemos en los libros. Y acá tenemos la institucionalidad colonial. Esto en general para toda América, no solamente para Chile, para toda América. Y aquí tenemos los virreinatos, real audiencia, gobernación y cabildo. Tenemos estos 4 estamentos que vienen desde el Consejo de India, que está en España, y la Casa de Contratación. Recuerden, el Consejo de India es el organismo que se dedica a, administrar todo el continente americano, más asesorar al rey en las mejores decisiones para poder gobernar este territorio. También está el tema de la Casa de Contratación, que se dedicaba al comercio ultramarino, ¿sí? A fiscalizar que solamente se comercializara entre España y América y no interviniera otro país y nadie más pudiera meterse al medio. Y aquí tenemos el virreinato, que el virreinato, como yo les había dicho, es el representante del rey en España, es la persona de máxima confianza en el territorio. Está la Real Audiencia, que es el Tribunal Superior. Aquí donde estas personas vienen designadas desde España como jueces para administrar y fiscalizar todo que se cumpla a la norma que el rey estableció en América. Y tenemos las gobernaciones, que son un poquito más chicos que las virreinatos, que son ciertos sectores de ciudades. Y obviamente aquí, como dice, la organización administrativa estaba en manos de los gobernadores y capitanías generales. Las capitanías generales eran fuertes,
fuerzas de avanzada que estaban, entre comillas, pacificando un territorio o conquistándolo, debido a que los pueblos originarios, las personas que se encontraban ahí, no aceptaban esta colonización. Y tenemos el cabildo, que son como las municipalidades. De cada de estas ciudades, habían dentro de cada ciudad o cada gobernación, habían pequeñas ciudades chiquititas, donde en esta época habían 2 alcaldes. Los regidores son los que llevan la ley, el alguacil obviamente es como el policía mayor, y un alférez que es el que tiene contacto directo con el ejército, o para más arriba con lo que es el virrey y la Real Audiencia. ¿Alguna duda o consulta antes que se nos vaya yendo el tiempo? Oh, esta cuestión. Dame un segundo. No quiso conectar. Ahí se conectó. Ahí se quiso compartir. Delante lo estaba compartiendo. Esta es la compartir el tema. Acá Eso está me alguien, falta. Le voy a alguien me sacar dijo que le había pantallazo. faltado esto. Le voy a sacar pantallazo por si se acaba el tiempo. Si no, en todo caso, igual después nos vamos a conectar un par de minutitos más para terminar de ver algo y ver la actividad que nos corresponde el día de hoy. Recuerden que esto es abril y partimos de nuevo. Ya. Por eso le digo, antes que se nos acabe el tiempo, que nos quedan un par de minutitos, vamos a ver si alcanzamos a ver algo cortito para cerrar este tema de lo que es la colonia, y continuamos los otros minutos, nos conectamos de nuevo para ver la actividad y terminar de ver las últimas cosas que nos quedan. Mira, si no lo alcanzamos a ver todo ahora, lo vemos después. Sandalias, listo. Una toalla para la playa, listo. Malla, listo. Ya estoy listo para mis vacaciones en el nuevo mundo. Recuerden que se demoraban meses en llegar, no es lo mismo que yo viajo a España, para España me demoraré 12 horas en avión y cómodamente durmiendo, descansando. Acá eran meses navegando, meses y meses viendo pura agua. Luego de la conquista del continente americano, la corona española tuvo que organizar este enorme territorio. Aunque en España el rey era quien concentraba todo el poder, no, la corona... Ojo, todo lo que está en rojo corresponde al Tratado de Tordesillas, donde divido este paralelo, cuando yo muevo el mouse así, se dividió que este territorio era de España y este otro territorio iba a ser de Portugal y obviamente Inglaterra. Luego de la conquista del continente americano, la corona española tuvo que organizar este enorme territorio. Aunque en España el rey era quien concentraba todo el poder, no se ocupó directamente de los asuntos coloniales. Para eso se crearon 2 instituciones. La Casa de Contratación, que se ocupó de la organización del comercio en las colonias, era la responsable de recaudar los impuestos y controlar la aduana, y el Real y Supremo Consejo de Indias, que se ocupó de la justicia y la administración colonial. Elaboraba las leyes y asesoraba al rey respecto a los posibles candidatos para ocupar los cargos de poder en América. En un principio, estos cargos le pertenecieron a los conquistadores, pero muy pronto la corona se dio cuenta de las riquezas que había en estas tierras, así que poco a poco empezó a quitarle los enormes poderes que les había dado. Los conquistadores, que en un principio habían sido nombrados adelantados, fueron desplazados por otros gobernadores que eran nombrados por el rey y el Consejo de Indias. Luego se dividió el territorio en 2 grandes virreinatos, el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Cada uno era gobernado por un virrey, que era el representante del rey en América. El virrey se encargaba de la organización política y económica de su región. Las distancias entre los continentes eran enormes, lo que hacía que cualquier decisión proveniente de España tardase mucho tiempo en llegar. Tanto es así que las autoridades españolas en América solían desobedecer respetuosamente las órdenes del rey. Se acata, pero no se cumple, se solía decir. Para asegurarse que se estuvieran haciendo las cosas bien en las colonias, la corona implementó distintos mecanismos.
Por un lado, cuando un funcionario dejaba su cargo, se enfrentaba a un juicio que buscaba determinar cómo había desempeñado su rol. Por otro lado, implementaron la visita. En este caso, un supervisor inspeccionaba al funcionario mientras seguía en su cargo. Los visitadores elaboraban un informe secreto detallando la situación en las colonias. Para consolidar su poder en las colonias, la corona española necesitaba poblar el territorio del nuevo continente. Para eso, mandaron a poblar no solo las zonas de mayores riquezas, sino también otros lugares menos prósperos, pero importantes para asegurarse una buena comunicación en todo el imperio. Cada vez que los españoles fundaban una nueva ciudad, debían trazar un plano siguiendo instrucciones muy precisas, donde debía estar el cabildo, las chacras y las casas. A veces las ciudades iban a... Chiquillos, me voy a desconectar y nos conectamos. Denme un segundo, no se desconecten todavía. Para que nos volvamos a conectar al tiro. Espérense, dejen que termine esto y nos conectamos al tiro. Ya chicos, me desconecto y me conecto inmediatamente para que continuemos viendo lo que nos falta y la actividad. Bueno, profe.